Excellencies, Excelencias, distinguidos colegas, vamos a dar inicio al diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos relativo a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Damas y caballeros, ruego vayan tomando asiento. Quisiera invitar al señor Cristian Salazar Volkmann, director de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica del ACNUR, para presentar el informe. Tiene usted la palabra. Señora vicepresidenta, excelencias, señoras y señores, muy buenos días para todas y todos. Es para mí un honor presentar el informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en virtud de la Resolución 52.2 del Consejo de Derechos Humanos. Seguimos profundamente preocupados por el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua. En el último año se ha intensificado la persecución de opositores y de quienes son percibidos como voces disidentes al gobierno. El espacio cívico continúa erosionándose en un contexto de represión sistemática de las libertades públicas. Nos preocupa además la reciente modificación por la Asamblea Nacional del Código Penal y de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio y extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos. Hasta julio del año presente, 141 personas, 116 hombres y 25 mujeres, seguían siendo víctimas de detenciones arbitrarias según informes de la sociedad civil. Días atrás recibimos con alivio la noticia del traslado de 135 personas hacia Guatemala gracias a la intervención de los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos en un gesto humanitario en favor de los derechos de estas personas y sus familias. La arbitrariedad de las privaciones de libertad, así como la crueldad de los malos tratos y la tortura, siguen siendo motivo de grave preocupación para nuestra oficina. El hostigamiento se ha extendido a sus familiares, a quienes se les prohíbe hablar sobre los casos bajo amenaza de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares. Estas amenazas se han extendido a muchas personas que han sido víctimas de allanamientos o de visitas policiales, advirtiéndoles que podrían ser encarceladas si hablan sobre estos incidentes. En el último año, nuestra oficina ha documentado al menos 2 desapariciones forzadas y 12 casos de tortura. También hemos documentado un alto número de casos de personas condenadas tras procesos carentes de juicio justo, sin las garantías del debido proceso y bajo cargos fabricados que violan los principios de legalidad y seguridad jurídica. En junio, 11 periodistas se vieron obligados a abandonar el país por temor a represalias, por llevar a cabo su labor de informar y por expresarse libremente. Entre junio del 2023 y junio del año presente, al menos 62 personas nicaragüenses fueron impedidas de regresar a su propio país por decisión de las autoridades de Nicaragua. Este destierro forzado tiene un impacto devastador, ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familias y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad. Excelencias, el gobierno de Nicaragua ha continuado cancelando arbitrariamente la personalidad jurídica de todo tipo de organizaciones. Entre junio 23 y junio 24 fueron 303 organizaciones. El número aumentó drásticamente en agosto de este año con la cancelación de 1.500 organizaciones en una sola decisión, incluidas más de 700 entidades religiosas, y días después la cancelación de 151 asociaciones empresariales. Así, el total de organizaciones disueltas desde 2018 asciende a más de 5.000.
Este desmantelamiento progresivo del tejido social del país deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua. El cierre de cientos de organizaciones religiosas forma parte de una persecución religiosa que ha resuelto en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018. Esta persecución también se ha manifestado en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantía, secuestros de sacerdotes en sus parroquias, expulsiones del país y confiscación de bienes. Entre junio 2023 y agosto 2024, al menos 42 sacerdotes y seminaristas católicos fueron expulsados a la Santa Sede luego de haber sido arrestados de manera arbitraria. Esto incluye a 10 sacerdotes arrestados en agosto, 9 de los cuales fueron expulsados a la Santa Sede y 1 a México. Este ataque sistemático contra las organizaciones religiosas ha erosionado profundamente el goce de derechos a la libertad de conciencia y de religión, dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada. Excelencias, a pesar de los avances logrados por Nicaragua en materia de igualdad de género, como la promoción de la participación igualitaria en asuntos públicos, la creación del Ministerio de la Mujer, aún persisten obstáculos para el disfrute del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, la prohibición absoluta del aborto, la insuficiencia de medidas para prevenir y abordar la violencia de género, los embarazos adolescentes y el matrimonio infantil son ejemplos de ello. La violencia en los territorios indígenas ha continuado. Nuestra oficina ha documentado asesinatos, casos de violencia de género, quema deliberada de viviendas y apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas. Estos actos han llevado a cientos de indígenas a exiliarse y a un desplazamiento forzado de sus comunidades. El gobierno además ha tomado decisiones que han afectado a los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, incluyendo el otorgamiento de concesiones mineras presuntamente sin procesos de consulta y sin haber obtenido consentimiento libre, previo e informado. Abordar la crisis multifacética que afecta a Nicaragua desde el 2018 exige cambios drásticos y urgentes. Las recomendaciones formuladas por nuestra oficina y por mecanismos de derechos humanos son una guía para llevarlas a cabo, fundamentalmente aquellas relativas al marco jurídico, administrativo y político del país. Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que reanuden la cooperación con nuestra oficina y dichos mecanismos. Se deben proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua. Quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país de origen. Además, instamos al gobierno que libere de inmediato a todas las personas que aún están privadas arbitrariamente de su libertad y que se garantice la protección de los derechos y de sus familias contra toda persecución. Finalmente, el próximo examen periódico universal representa una valiosa oportunidad para que el gobierno de Nicaragua avance en el respeto y la protección de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Nuestra oficina está a disposición para apoyar a las autoridades en estos esfuerzos. Muchas gracias por su atención. I thank you for Muchas gracias por la presentación del informe. Con arreglo a la práctica acostumbrada, empezaremos escuchando a la delegación del país concernido. Tiene la palabra Su Excelencia, la señora Wendy Morales Urbina, fiscal de la República de Nicaragua, por vídeo. Excelentísimo señor Omar Sniber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Representantes de los Estados miembros, representantes de organizaciones internacionales y observadores. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua reitera su firme e inclaudicable posición para manifestar ante este foro las injusticias, las parcialidades,
e ilegalidades que se impregnan en las actualizaciones que sobre nuestro país realizan un grupo de personas a cargo de la Oficina del Alto Comisionado, quienes de manera infame descalifican y denigran a nuestras autoridades e instituciones nacionales bajo una agenda ya definida de la cual estamos conscientes no incluye los avances en todos los ámbitos que nuestro país ha obtenido para el beneficio de todos los nicaragüenses en procura de los más elementales derechos humanos a los que todo pueblo debe aspirar, porque es evidente que dichos derechos para esta oficina carecen de importancia. Por lo anterior, nos indigna se continúen utilizando estos espacios como instrumento de los imperialistas de la tierra que, como ya hemos manifestado, lo único que codician es la intervención en los asuntos internos de nuestro país a favor de su propia conveniencia, violentando nuestro derecho a seguir venciendo la pobreza y ejerciendo nuestro indeterminable derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Reafirmamos que estos mecanismos de actualización oral violan el principio de no intervención que, de acuerdo a normas del derecho internacional, son innegociables y ni siquiera discutibles, por cuanto las decisiones soberanas de una nación cuya autoridad recae en este caso en el pueblo nicaragüense son absolutas, inalienables e imprescriptibles. Nicaragua continuará en la búsqueda de la paz social, del desarrollo económico, cultural y social que garantice el bien común y los verdaderos derechos humanos que merecemos las familias nicaragüenses. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. A continuación, daré la palabra a las delegaciones interesadas para que hagan preguntas y se pronuncien sobre el informe del Alto Comisionado. El tiempo de palabra es de 1 minuto 30 segundos para todos los oradores. Tiene la palabra, en primer lugar, la Unión Europea. Gracias, señora vicepresidente. La Unión Europea agradece a la Oficina del Alto Comisionado su informe. Instamos a las autoridades a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluido el derecho a la nacionalidad, la libertad académica, libertad de expresión y asociación, libertad de religión o credo, y a respetar el Estado de Derecho. Reiteramos la necesidad de poner fin a las restricciones impuestas al espacio cívico y democrático, a respetar las voces disidentes y a combatir la discriminación, incluida contra las comunidades indígenas y las familias de los exiliados. Acogemos con beneplácito la puesta en libertad reciente de 135 presos políticos y los esfuerzos de los Estados Unidos y Guatemala con ese fin, e instamos a que se ponga en libertad a todos los demás presos políticos. Nos preocupa en particular, y ya lo hemos dicho, las graves restricciones sobre la sociedad civil, tal como hemos visto mediante la prohibición reciente de más de 1.600 ONGs, incrementando el número de ONGs cerradas a 5.000 desde 2018. Instamos a las autoridades a cooperar realmente con el ACNUR, el grupo de expertos y otros mecanismos de derechos humanos. La Unión Europea reitera su apoyo al pueblo nicaragüense y a todo esfuerzo para intentar encontrar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en curso. Señor Salazar, ¿cómo podemos ayudar a las ONGs que son objeto de represalia y represión en Nicaragua y fuera de esta, así como a las personas en el exilio? Gracias. Gracias a la Unión Europea. Tiene la palabra la Argentina. Gracias, señora Presidente. Realizo esta intervención en nombre del Core Group de la Resolución sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, compuestos por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Seguimos con preocupación los sucesivos informes de la oficina que documentan que desde el año 2018 la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente. Violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso, detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y personas vinculadas a la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, incluidos los evangélicos. Condiciones carcelarias inhumanas, cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.200 organizaciones de la sociedad civil en menos de un año, clausura de medios de comunicación, profundización del control sobre el Poder Judicial y su utilización para implementar una campaña sistemática de represión, la deportación de presos políticos, la revocación de su ciudadanía y la confiscación de sus propiedades, que se ha hecho extensivo a otros disidentes, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales y del derecho internacional. Instamos nuevamente al gobierno de Nicaragua a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que permita la comunicación y las visitas de abogados y familiares a todas las personas detenidas, a que se restablezcan los derechos de las personas
personas privadas de su nacionalidad y a cooperar plenamente y permitir el acceso al país del personal de la oficina y de todos los mecanismos de este Consejo, incluyendo el grupo de expertos, para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos. Muchas gracias, señor presidente. I thank the Ambassador of Argentina on behalf of a group of... Gracias al embajador de la Argentina. En nombre de un grupo de países cerramos la lista de oradores. Tiene la palabra Letonia en nombre de un grupo de países. Gracias, señora vicepresidente. Me honra pronunciar esta declaración en nombre de los países nórdicos y bálticos. Damos las gracias al alto comisionado por el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades nicaragüenses a que vuelvan a la senda del Estado de Derecho y del pleno respeto de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a las obligaciones internacionales de Nicaragua. Reconocemos la puesta en libertad de 135 presos políticos mediante un acuerdo liderado por los Estados Unidos. Pese a ello, la represión constante de cualquier manifestación crítica y de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, así como detenciones arbitrarias en curso, siguen siendo fuente de profunda preocupación. Nos alarma la decisión reciente de las autoridades de cerrar aproximadamente 1.500 organizaciones no gubernamentales, lo cual ha desembocado en la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones, incluidas asociaciones religiosas, medios de comunicación y universidades privadas en Nicaragua. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reanudar la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y a proteger plenamente los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense. Alto comisionado, ¿qué otras medidas pueden tomarse para mejorar la capacidad de la sociedad civil nicaragüense? Gracias. Tiene la palabra Luxemburgo en nombre de un grupo de países. Gracias, señora vicepresidente. Hablo en nombre de los países Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Hacemos nuestra la declaración de la Unión Europea y damos las gracias al alto comisionado por el informe. La situación y deterioro en Nicaragua y la represión en curso contra aquellos que defienden los derechos humanos nos preocupan profundamente. La semana pasada observamos el cierre adicional de por lo menos 1.500 ONGs, pese a que se liberaron 135 presos políticos de la cárcel, algo que acogemos como beneplácito. Pese a ello, el gobierno sigue atacando voces disidentes, acallando a opositores y a periodistas mediante acoso y detenciones arbitrarias. El impacto severo de estas medidas sobre el derecho a la libertad de reunión y de expresión hace que la defensa de los derechos humanos sea cada vez más difícil en Nicaragua. La situación empeora. Muchos nicaragüenses huyen del país y de la persecución. Los defensores de derechos humanos son objeto de ataque, de represalias por cooperar con las Naciones Unidas. Esto no puede seguir. Exhortamos al gobierno a poner en libertad a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente sin más demora y permitir que los que están en el exilio vuelvan y a poner fin a tortura, maltrato y persecución. Ha llegado el momento de que el gobierno escuche a su pueblo y ponga fin a su política de represión sistemática, restaure el espacio cívico y un entorno propicio para los derechos humanos de todos. Señor Salazar, ¿qué mecanismos regionales o con qué mecanismos regionales coopera su oficina para apoyar a Nicaragua y cómo puede fortalecerse esta cooperación? Gracias a Luxemburgo. Tiene la palabra Chile. Presidenta, agradecemos al alto comisionado por su actualización, la cual lamentablemente da cuenta del ritmo alarmante con el cual continúa deteriorándose la situación de derechos humanos en Nicaragua. Así, vemos con preocupación cómo la represión estatal contra opositores y voces disidentes se ha ampliado e intensificado, erosionando gravemente el espacio cívico y llevando a que la persecución política haya alcanzado incluso a personas que, sin expresar opiniones disidentes, actúan de forma independiente al gobierno. En este contexto, Chile condena enérgicamente las privaciones arbitrarias de libertad, las restricciones al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, los actos de tortura y malos tratos y la falta de garantías del debido proceso.
Señora Vicepresidenta, quisiéramos también reiterar la preocupación de Chile respecto del despojo arbitrario de la nacionalidad de personas nicaragüenses por parte de las autoridades de Nicaragua. Ello, sumado a la práctica de denegar la renovación de documentos de identificación a sus ciudadanos que residen fuera del país, contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y deja a sus nacionales en una situación de total desprotección. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por las violaciones de carácter transfronterizo que se han visto en aumento. Una vez más, urgimos a las autoridades de Nicaragua a poner fin a estas violaciones y a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales respecto de la protección de todos y todas sus nacionales, tanto dentro y fuera del país. Finalmente, instamos desde ya a que se establezcan los resguardos para que las elecciones generales de 2026 puedan desarrollarse de manera libre, transparente y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias a Chile. Tiene la palabra el Perú y quisiera manifestar mis condolencias a la familia y a la misión del Perú por el fallecimiento de la embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz. El Perú tiene la palabra, por favor. Gracias, señora vicepresidenta. Permítame, antes que todo, agradecerla al presidente del Consejo de Derechos Humanos y a todas las delegaciones por su solidaridad y condolencias en esos difíciles momentos y de mucho pesar por el sensible fallecimiento de la representante permanente del Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Como primera mujer jefa del servicio diplomático, buscó avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. Su vocación de servicio y dedicación al Perú serán recordados por todos nosotros. Señora vicepresidenta, agradecemos al alto comisionado por su actualización. Seguimos con preocupación los acontecimientos en Nicaragua, particularmente el incremento exponencial de organizaciones de sociedad civil cuya personalidad jurídica ha sido revocada por el gobierno nicaragüense en semanas recientes. El Perú se suma al llamado del alto comisionado de liberar a las personas detenidas arbitrariamente y poner fin a todas las formas de persecución y los actos de tortura. Finalmente, exhortamos a Nicaragua a restablecer el diálogo social en aras de alcanzar una solución pacífica y sostenible, así como cooperar plenamente y de buena fe con la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos del Sistema Universal y Regional de Protección de los Derechos Humanos. Muchas gracias. I thank Peru. Muchas gracias. A Perú tiene... Gracias a Sri Lanka tiene la palabra Chipre. Gracias, señora vicepresidente, y gracias al alto comisionado por su informe. Hacemos nuestra la declaración pronunciada en nombre de la Unión Europea. Nos preocupa la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La erosión de los derechos políticos y civiles sigue menoscabando el disfrute de libertades fundamentales. La persecución de la disidencia, la restricción a libertades individuales, libertad de expresión, reunión, religión y el derecho a la nacionalidad ponen en peligro los intentos de alcanzar una solución negociada y democrática a la situación política en el país. Al mismo tiempo, la agresión, el exilio forzado, la falta de medidas de protección para las defensoras de derechos humanos, la discriminación de las mujeres por su opinión política y la detención arbitraria, así como el maltrato de las mujeres detenidas, sigue sin disminuir. Reiteramos la necesidad de una verdadera reconciliación y una paz sostenible en Nicaragua. Instamos a las autoridades a derogar las políticas restrictivas y a garantizar la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Señor Salazar, ¿qué otras alternativas podrían explorarse para salvaguardar los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos? Gracias a Chipre tiene la palabra el Ecuador. Gracias, señora vicepresidenta. Quisiera expresar el sentido pésame de mi delegación por el fallecimiento de la embajadora Ana Cecilia Gervasi, representante permanente del Perú y buena amiga del Ecuador. Nuestra solidaridad a su familia, amigos y a los estimados colegas de la misión de Perú. El Ecuador reitera su profunda preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, tal como lo refleja el informe del Alto Comisionado. Condenamos enérgicamente el uso de la privación de libertad como mecanismo de represión a la población, la supresión de las libertades públicas, los tratos crueles e inhumanos y la continua erosión del espacio cívico y democrático en dicho país.
Son contrarios a los derechos humanos, atropellos como la cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones sociales, las violaciones de los derechos de líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Iglesia Católica y de otras organizaciones religiosas y de las comunidades y de los pueblos indígenas. Reprobamos la adopción de medidas que impiden que las mujeres se expresen libremente y participen a plenitud en la vida política del país, así como los actos de intimidación y las amenazas de muerte dirigidas contra defensoras de los derechos humanos. La falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua socava, entre otros, el derecho de las mujeres a presentar denuncias por violencia de género. Reiteramos la importancia que se respete el derecho al debido proceso de todas las personas, incluidos los miembros de la oposición, y urgimos la liberación de los ciudadanos detenidos arbitrariamente. Gracias. I thank Gracias. El Ecuador tiene la palabra, Francia. Muchas gracias, vicepresidenta. Damos las gracias al comisionado por su informe. En la liberación de 135 prisioneros políticos el 5 de septiembre en Nicaragua es un gran alivio para ellos, para sus familias y para toda la comunidad internacional. Sin embargo, la deriva autoritaria avanza desde la crisis política y la represión brutal de los manifestantes en 2018. Los ataques a las libertades fundamentales, derechos civiles y políticos se multiplican en un contexto de debilitamiento del Estado de Derecho y reducción del espacio cívico. La represión se ejerce contra los opositores políticos y activistas del sistema universitario. Las condiciones de encarcelamiento de los detenidos políticos preocupan. Deploramos la privación de nacionalidad como mecanismo de represalia y castigo contra centenares de personas desde febrero del 23. Lamentamos la disolución de miles de organizaciones sin ánimo de lucro. 1.500 a fecha de 2024 por no dialogar con el alto comisionado en la preparación del informe, y por ello pedimos a las autoridades en Nicaragua que cooperen con el alto comisionado para los derechos humanos excluido del país desde 2018, así como con los mecanismos de seguimiento de derechos humanos. Gracias. Gracias a Francia. Tiene la palabra Israel. Gracias, vicepresidenta. El Estado de Israel quiere expresar su preocupación por la erosión sistemática de los derechos humanos esenciales en Nicaragua, en concreto con respecto al derecho a libertad de expresión. Los ciudadanos de Nicaragua sufren bajo la campaña de represión e intimidación de fuerzas estatales que no puede continuar. En un ataque a la libertad de expresión, el Estado y otras fuerzas progubernamentales monitorean las actividades de individuos que se oponen al gobierno. Además, como se dice en el informe, la represión contra los opositores o quienes se oponen al régimen se ha intensificado. Hemos visto en los últimos años pasos de las autoridades para perseguir a quienes expresan opiniones disidentes, y hemos visto también casos de detención arbitraria. Estas son expresiones legítimas en un sistema democrático, y los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales deben estar protegidos. La desmantelación del sistema democrático en Nicaragua no puede continuar. Instamos al gobierno de Nicaragua a liberar a los prisioneros políticos, a restaurar este derecho y respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Gracias. Gracias. Israel tiene la palabra. Austria. Muchas gracias, vicepresidenta. Austria se suma a la intervención de la Unión Europea. Nos preocupa gravemente la deterioración continua de los derechos humanos y la reducción del espacio cívico y democrático en Nicaragua. Nos preocupa la persecución, criminalización y detención arbitraria de personas que expresan opiniones disidentes. Aquellos que parecen tener opiniones diferentes o creencias diferentes. Instamos al gobierno a detener o acabar con la detención arbitraria y que libere a todos los prisioneros políticos. También aquellos detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La autoridad está muy preocupada por las violaciones sistemáticas del debido proceso, y pedimos a las autoridades de Nicaragua que garanticen un juicio justo y el debido proceso garantice la asistencia letrada sin interferencia. También pedimos que tomen medidas inmediatas para impedir y prevenir malos tratos y torturas durante la detención, que acaben con las represalias, aquellos que denuncien malos tratos y garanticen acceso a los servicios médicos. Instamos al Gobierno a renovar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, a garantizar el acceso a los mecanismos de derechos humanos y
que permitan que las voces de oposición y ONGs puedan expresar su opinión. El alto comisionado, con respecto al informe, ¿puede elaborar sobre las consecuencias para los familiares y prisioneros políticos? Gracias. Gracias a Austria. Tiene la palabra Argentina. Gracias, señora Presidente. Hoy decidí ser la voz que Dios me dio para ser la voz de los que no pueden ser escuchados porque están en prisión. La voz de los torturados, la voz de los que están en el exilio y la voz apagada de aquellos que murieron en Nicaragua luchando por su libertad. Todas esas voces, señora Presidenta, que no pueden estar aquí para que usted pueda escucharlas. Para todos ellos el tiempo es solo tardanza, tardanza y esperanza de un futuro mejor, aplazando su presente y apostando por su porvenir, teniendo fe en Dios y en lo que la comunidad internacional aquí presente pueda hacer por ellos. En estos casos no avalamos el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, que generalmente es expuesto por las más destacadas tiranías, sino que más bien apoyamos el principio de no indiferencia entre los estados, porque no somos indiferentes ante la situación de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Y no voy a repetir el rosario de violaciones que se han producido, porque ya lo mencioné en nuestra intervención colectiva y además me vuelve a producir una indescriptible sensación de tristeza e impotencia. Dirigidos por la razón, apoyados por los principios y guiados por los valores e inspirados por nuestra profunda convicción en la defensa de los derechos humanos, no nos resignamos a que este honorable Consejo se convierta para Nicaragua en una bonita sala de 2.000 metros cuadrados rodeada de realidad, donde cada una de nuestras palabras, una por una, se constituya en una larga colección de piezas de museo. Muchas gracias, señor presidente. I thank Argentina and España. Muchas gracias, señora vicepresidenta. España se une a la declaración de la Unión Europea y agradece al alto comisionado su informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, un informe que describe una situación verdaderamente preocupante. La represión de los opositores al gobierno, de quienes son percibidos como tales, sigue intensificándose. Las autoridades continúan una persecución inaceptable de personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y religiosas y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental. Condenamos la cancelación de la personalidad jurídica y la incautación de los bienes de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, medidas que hacen imposible el desarrollo de su labor. Rechazamos el aumento del número de personas detenidas arbitrariamente, la continuación de la política de despojo a opositores de sus derechos civiles, las privaciones de nacionalidad, el destierro reciente de 135 ciudadanos son castigos de naturaleza casi medieval que no mejoran en absoluto la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Por último, querría hacer un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que las elecciones de 2026 sirvan para permitir la expresión legítima de la voluntad del pueblo nicaragüense para que pueda decidir con seguridad y libertad su futuro. Gracias. Gracias a España. Tiene la palabra el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias, vicepresidenta. El ataque a los derechos humanos en Nicaragua es incesante. El cierre de más de 5.000 ONGs en 2018, entre las cuales 1.800 ONGs solamente en agosto del 24, es un indicador claro de esta represión. La detención arbitraria de líderes políticos y de la Iglesia es preocupante. Agradecemos la liberación de decenas de prisioneros políticos, pero nos alarma su expulsión del país. Pedimos que acaben las detenciones arbitrarias y la liberación de los detenidos prisioneros políticos. El clima creciente de represión, intimidación y acoso también afecta a los nicaragüenses en el exilio. Instamos a las autoridades en Nicaragua que cesen de forma inmediata estas prácticas. Alto comisionado, agradeceríamos su opinión sobre qué más puede hacerse para impedir las detenciones arbitrarias ulteriores y mejorar el espacio cívico en Nicaragua. Gracias. Gracias al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tiene la palabra Uruguay.
Uruguay, Gracias, you have señora the floor. vicepresidenta. Uruguay agradece al alto comisionado por su informe y manifiesta su preocupación por la situación de los derechos humanos y el quebranto del Estado de Derecho en Nicaragua. Las acciones de represión, ya sea de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de juicios sin las garantías del debido proceso, desapariciones forzadas, el control sobre el Poder Judicial y las condiciones carcelarias inhumanas que incluyen denuncias de tortura son motivo de alarma y repudio. Particularmente preocupantes son las medidas adoptadas por el gobierno para deportar y privar de su nacionalidad a 222 ciudadanos nicaragüenses, condenando a los mismos al destierro, así como las adoptadas para continuar la persecución de los opositores en el extranjero, impidiendo la reunificación familiar, especialmente con niños y niñas. Preocupa también la violación de los derechos humanos de los familiares que permanecen en el país para intimidar y o castigar a los que se han marchado. Resulta asimismo preocupante la ilegalización de decenas de organizaciones de la sociedad civil, la cual constituye una vulneración del derecho de asociación y la libertad de expresión. Uruguay hace un llamado al gobierno nicaragüense a cooperar con los mecanismos de derechos humanos y a entablar un diálogo nacional inclusivo que conduzca a la restauración del Estado del Derecho y al respeto de los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora vicepresidenta. I thank Uruguay and